viernes. 29 de enero. 3 grados de secundaria. Lengua materna. Componer para explicar. Aprendizaje esperado. Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Énfasis. Utilizar oraciones compuestas para construir explicaciones. ¿Qué vamos a aprender? El contenido que se abordará en esta sesión te ayudará a plantear de mejor manera tus ideas no solo al redactar un informe de experimento científico, sino cada vez que quieras expresar una relación de consecuencia o causalidad, cuando redactes un ensayo, cuando quieras elaborar una nota periodística, o simplemente cuando busques expresar los motivos por los que consideras que sucedió algo. Las oraciones compuestas, utilizadas correctamente, te serán muy útiles en todos estos casos. Los materiales que utilizarás es tu cuaderno, un bolígrafo o lápiz y tu libro de texto. Escribe palabras clave, frases breves o elabora un organizador gráfico como un mapa mental, cuadro sinóptico o mapa conceptual para recuperar la información más relevante. Inicia recordando qué es una oración, luego abordarás la noción de oración compuesta, conocerás su definición, los elementos que la componen y los tipos de oraciones compuestas. Te centrarás en las oraciones compuestas que se utilizan en la construcción de explicaciones y se ejemplificará su uso en los informes de experimentos científicos. ¿Qué hacemos? Una oración se define como una estructura con una predicación, es decir, requiere un verbo, ya sea explícito o no, el cual puede o no estar conjugado. Una forma común como aparecen las oraciones es con sujeto y predicado. Este predicado suele tener un núcleo formado por un verbo conjugado, el cual puede estar en forma de perífrasis verbal. Para iniciar el análisis, identificarás el verbo conjugado encerrándolo en un triángulo de color verde y subrayarás el sujeto de color rojo y el resto del predicado con color azul. Por ejemplo, en la oración, las semillas de maíz no crecen en ausencia de luz. Identifica primero el verbo conjugado crecen, ya que este elemento permitirá identificar al resto de los elementos de la oración mediante el siguiente interrogatorio. Para localizar el sujeto, se pregunta al verbo, ¿de qué o de quiénes se dice lo que expresa el verbo? En este caso, la pregunta sería, ¿de qué se dice que crecen? Y la respuesta es, las semillas de maíz. También hay preguntas específicas para localizar alguno de los elementos del predicado. Como puedes observar en la imagen, el predicado puede contener 3 tipos de complementos, el complemento u objeto directo, el complemento u objeto indirecto y los complementos circunstanciales. Al unir los elementos se obtiene una oración simple, aunque no siempre se encuentran todos en una misma oración. Si se juntan 2 oraciones simples, se formará una oración compuesta o compleja. Estas pueden clasificarse de varias maneras. La primera, de acuerdo con la manera en que se unen las oraciones, por coordinación, por subordinación o por yuxtaposición. También pueden clasificarse por la función que desempeñan, y entonces se habla de oraciones compuestas causales, consecutivas y condicionales, entre otras muchas funciones que desempeñan las oraciones compuestas. En esta sesión aprenderás a utilizar las oraciones compuestas para realizar explicaciones, por lo que te centrarás en las oraciones compuestas causales, consecutivas y condicionales. Una oración compuesta es la que se forma por 2 oraciones, o, dicho de otra manera, es una oración que tiene 2 o más verbos y que expresa una idea. Observa el siguiente ejemplo tomado de un informe de experimento científico. El H2O en cantidad adecuada favorece el crecimiento porque permite que los nutrientes estén en solución para que la planta los pueda absorber. Observa que esta oración es una oración compuesta porque tiene 4 predicaciones, 3 como verbo conjugado y una perífrasis verbal. Identifícalas. Los verbos en esta oración son favorece, permite, estén y pueda absorber. Si recuerdas el análisis de la oración, puedes identificar al sujeto de cada oración solo preguntando, ¿de quién o quiénes se dice lo que expresa el verbo?
¿De qué se dice que favorece? El H2O. ¿De quién se dice que permite? También el H2O. ¿De quiénes se dice que están en solución? Los nutrientes, y de quién se dice que pueda absorber. La planta. Como puedes observar, las oraciones compuestas se caracterizan por tener varios verbos y también pueden analizarse en función de las oraciones simples que las componen. Si se separan esas oraciones simples, es muy probable que la mayoría de ellas, al quedar aisladas, pierdan el sentido, ya que su significado solo se da en conjunto. Es como si la oración compuesta fuera un arco iris y cada verbo u oración simple fuera uno de los colores que lo componen. Si se separa esos colores, seguirán siendo colores, pero no un arco iris. Como ya se mencionó, te centrarás en 3 tipos de oraciones compuestas, las cuales son subordinadas. 1. Causales. 2. Consecutivas. 3. Condicionales. Las oraciones causales ayudan a expresar el motivo de algo, es decir, su causa, y utilizan nexos causales como porque, pues o ya que. Las oraciones compuestas son 2 o más oraciones simples, por lo que puede haber una oración principal que complemente su significado con otras oraciones. En tal caso, la oración causal puede funcionar como el complemento circunstancial de causa, es decir, puede responder a la pregunta, ¿por qué? Por ejemplo, los 3 verbos conjugados, puede ser utilizada, presentan y es. Céntrate en la segunda oración donde aparece el verbo presentan, refiriéndose a los pigmentos especiales que son la causa de que la energía luminosa pueda ser utilizada. Observa cómo la segunda oración complementa el significado de la primera oración y, de esta manera, explica la causa que se está mencionando. Pon atención porque la mera presencia del nexo no implica que haya oración causal, lo importante es que esté la predicación, es decir, el verbo. Las oraciones consecutivas o, más precisamente, cuantitativas consecutivas permiten expresar consecuencias que se deben a la magnitud en que se desarrolla la acción del verbo principal. Utilizan nexos consecutivos como tan o tanto, que. Por ejemplo, en la oración que está en la siguiente imagen hay 2 verbos conjugados, fue y se rompió. La oración principal es la reacción exotérmica fue tan violenta y la oración que explica la consecuencia del evento descrito en la oración principal es que el vaso de precipitado se rompió. Como puedes observar, se trata de una consecuencia derivada de la magnitud con que ocurrió el evento descrito. Antiguamente se concebía que oraciones introducidas por nexos como por tanto, así que, por consiguiente, o luego eran consecutivas. Sin embargo, los especialistas coinciden en que las oraciones con estos nexos pueden mantener su independencia, es decir, generan un tipo de relación distinto al de las oraciones que se están analizando aquí. El tercer tipo de oraciones compuestas es la condicional, la cual expresa un requisito o condición para que suceda el verbo principal y utiliza nexos condicionales como si, siempre que o en caso de que. En este punto es necesario que hagas un paréntesis para que observes que hay una pequeña diferencia entre la palabra que expresa condición y la que constituye una afirmación. Se trata de sí y sí, es muy importante que tengas muy claro que sí, sin acento, expresa el condicional, mientras que sí, con acento, expresa una afirmación. Lo que permite diferenciar entre uno y otro es el acento escrito. Una vez hecha esta aclaración, continúa con las oraciones condicionales. Observa un ejemplo con 2 verbos conjugados, observaremos y actúa. Recuerda que los verbos que terminan en ar, y ar, ir corresponden a la forma del infinitivo, por lo que comprobar es un verbo que no está conjugado. Pese a que no esté conjugado, es una predicación y, por tanto, una oración, aunque de un tipo diferente a las que se está revisando en esta sesión. En el ejemplo, el verbo principal es observaremos porque indica lo que se va a realizar, mientras que la segunda oración explica que el factor necesario para que ocurra la observación del proceso de crecimiento de las semillas es la manera en que la luz actúa o influye en dicho crecimiento. Otra manera de entender lo que expresa este ejemplo sería la siguiente.
Que la presencia de luz actúe positivamente en el crecimiento es una condición necesaria para que se pueda observar el proceso de crecimiento de unas semillas de maíz en presencia y ausencia de luz solar. Observa que en este caso la condición tiene un sentido lógico, ya que, si no hay luz, no es posible observar su influencia en el crecimiento de las semillas. Las oraciones compuestas condicionales solo utilizan verbos en modo indicativo y subjuntivo, ya que expresan hechos y no mandatos u órdenes. En el esquema completo del verbo solo cuando está conjugado en voz activa, tiene tres modos: el indicativo, el subjuntivo y el imperativo. Cada uno de ellos posee un número determinado de tiempos y personas gramaticales. Por ejemplo, el indicativo posee 5 tiempos simples y 5 compuestos, mientras que el subjuntivo solo tiene 3 tiempos simples y 3 compuestos. Ambos modos verbales cuentan con las 3 personas gramaticales del singular y las 3 del plural. Por otra parte, el modo imperativo, que es el de las órdenes, solo cuenta con un tiempo simple, que es el presente, y únicamente utiliza la segunda persona gramatical, tanto de singular como de plural, aunque esta segunda no es de uso habitual en América. Las oraciones condicionales pueden redactarse en presente o pasado del modo indicativo. Por ejemplo, en la oración: si las semillas recibieron suficiente luz, podrán crecer normales. El hecho expresado es, podrán crecer normales, y la condición es, las semillas recibieron suficiente luz. En el siguiente ejemplo: si las semillas han recibido suficiente luz, podrán crecer normales. Se tiene el mismo hecho expresado en futuro, pero ahora la condición está expresada con un verbo en tiempo pretérito perfecto compuesto de indicativo: han recibido. Las oraciones condicionales también pueden expresarse en tiempo presente de indicativo, por ejemplo: si las semillas reciben suficiente luz, podrán crecer normales. Estos ejemplos constituyen maneras equivalentes de expresar la misma idea, pero utilizando conjugaciones verbales distintas. Las condicionales también pueden expresarse con verbos conjugados en modo subjuntivo, ya que este modo ayuda a expresar acciones hipotéticas, mientras que el indicativo se usa para expresar acciones reales. Por ejemplo, en la oración: si las semillas recibieran suficiente luz, crecerían normalmente. En este ejemplo, la condición está expresada en pretérito imperfecto de subjuntivo: recibieran. Otro tiempo común en la redacción de las oraciones condicionales es el tiempo antepretérito, también conocido como pretérito pluscuamperfecto de subjuntivo. Por ejemplo, si las semillas hubieran recibido suficiente luz, hubieran crecido normalmente. ¿Por qué es importante detenerse en la conjugación verbal de las oraciones condicionales si son equivalentes entre sí? Sucede que, de acuerdo con la conjugación verbal de la oración condicional, se puede explicar de una manera más precisa las condiciones en las que se desarrolló el experimento y que pudieron influir en los resultados obtenidos, ya sea como una afirmación de la que se tiene certeza, como sucede en el ejemplo: si las semillas reciben suficiente luz, crecen normalmente, o como una deducción que se infiere a partir de la observación, que es lo que sucede cuando expresas: si las semillas hubieran recibido suficiente luz, hubieran crecido normalmente. Encuentras la diferencia entre lo que transmite cada una de estas oraciones. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren? De acuerdo con esta idea, si quieres expresar una mayor certeza sobre las condiciones de los resultados obtenidos, entonces deberás utilizar verbos conjugados en presente o pasado del modo indicativo. Pero si quieres expresar una deducción o inferencia para explicar lo que crees que pudo afectar los resultados obtenidos, basándote en tus observaciones durante la experimentación, entonces deberás escribir la oración condicional conjugando los verbos en pasado del modo subjuntivo. Un ejemplo más concreto sobre cómo puedes utilizar las oraciones compuestas para construir explicaciones en un informe de experimento científico. Para ello, lee algunos fragmentos de un informe de experimento científico que aparece en un libro de texto.
El informe se titula, Impacto de la luz en el crecimiento de una planta de maíz. En tu cuaderno anota el siguiente código de colores que vas a utilizar. Oraciones compuestas causales, rojo. Oraciones compuestas consecutivas, amarillo. Oraciones compuestas condicionales, verde. Conforme vayas leyendo, identificarás si hay oraciones compuestas. En ese fragmento está una oración compuesta condicional, es, si la presencia de luz actúa positivamente en el crecimiento, ¿qué tipo de oración condicional es? Para identificar el tipo de oración condicional, debes fijarte en la conjugación verbal, así que primero identifica el verbo conjugado. Al inicio de la sesión se acordó señalar el verbo encerrándolo en un triángulo verde, así que marca actúa. ¿En qué tiempo y modo está conjugado el verbo? Es un verbo en presente de indicativo, lo que hace que esta condicional se plantee con un mayor grado de certeza. Subráyala con color verde, de acuerdo con el código de color. El siguiente párrafo dice: Preguntas de investigación. Para guiar la investigación se plantearon las siguientes preguntas: ¿qué procesos realiza la planta al contacto con la luz solar? ¿Qué sucedería si las semillas no estuvieran expuestas a la luz solar? En este párrafo se encuentra otra oración compuesta de tipo condicional y planteada dentro de una pregunta. Se trata de, ¿qué sucedería si las semillas no estuvieran expuestas a la luz solar? Tienes los verbos sucedería y estuvieran, ¿en qué tiempo y modo están conjugados? Sucedería es un verbo pospretérito de indicativo, mientras que estuvieran está conjugado en subjuntivo. Ello permite plantear una suposición. En este apartado no hay oraciones compuestas porque solo hay un verbo conjugado. Antes de enumerar los factores que influyen en el crecimiento y reproducción de la planta, observa si en el primer enunciado del párrafo hay oraciones compuestas. Para identificar si hay oraciones compuestas de cualquier tipo, lo primero que debes hacer es identificar todos los verbos que aparezcan en el párrafo o fragmento de texto que vayas a analizar. Así que marca con un triángulo verde son, tienen, aprovechar, nutrirse y tener. Observa que, aun cuando dos de los verbos están conjugados, forman parte de la misma idea, ya que en medio se interpone la conjunción que. Cabe señalar que estas oraciones compuestas también son subordinadas, aunque la función que desempeñan no corresponde a las que abordaste. En la metodología del informe de experimento no es común que encuentres oraciones compuestas, puesto que, al ser una enumeración de pasos, está escrita a manera de lista, con apartados muy breves y concisos, por lo que lo más probable es que solo se utilicen oraciones simples. En cambio, tanto en la interpretación de resultados como en las conclusiones, al estar escritos a renglón seguido y contener una serie de observaciones en torno a un acontecimiento y sus posibles efectos, existe una mayor probabilidad de encontrar oraciones compuestas. La primera oración: las semillas expuestas a la luz solar crecen menos que las que están en ausencia de luz, es una oración compuesta. Ambos verbos conjugados se encuentran en presente de indicativo y dicen cómo se está desarrollando el experimento. Aunque, nuevamente, no hay una oración causal, consecutiva, ni condicional. Otra manera de identificar rápidamente el tipo de oración compuesta que contiene un párrafo es a través de los nexos que utiliza. Por ejemplo, en ese fragmento salta a la vista el nexo debido a que, el cual es un nexo causal, por lo que se logra identificar que se trata de una oración causal. Al leerla completa, puedes darte cuenta de que explica la causa del fenómeno observado durante la experimentación. Al final del párrafo, se encuentra otro nexo causal, el nexo porque, pues continúa explicando las causas del fenómeno observado. Es común que en las conclusiones también se explique la causa del fenómeno observado. En este párrafo, por ejemplo, identificamos el nexo debido a que, mismo que ya habías identificado como nexo causal. De esta manera, la oración, esto debido principalmente a que el tallo y las hojas ajustan su velocidad y dirección de crecimiento hacia la fuente de luz para maximizar la captación,
expresa la causa de la oración anterior sobre el resultado del experimento que no era acorde con la hipótesis planteada al inicio del informe. Hacia el final de este informe, en las conclusiones, encuentras que se utilizan varias oraciones compuestas del tipo causal, y esto se sabe porque el nexo que utiliza, ya que, expresa causalidad. El propósito de la sesión es, utilizar oraciones complejas en la construcción de explicaciones, y a lo largo de la sesión observaste cómo los distintos tipos de oraciones compuestas, de acuerdo con sus funciones y características particulares, son utilizadas en los informes de experimentos científicos para explicar las causas del fenómeno en general o de algún resultado obtenido en particular. También se abordó que las oraciones compuestas permiten explicar con mayor claridad la manera en que se realiza el experimento, ya sea en la introducción o en el desarrollo del informe. Al utilizar oraciones compuestas condicionales se puede explicar los resultados inesperados o no previstos cuando se formula la hipótesis sobre el fenómeno a observar al inicio del proceso de investigación. En cambio, al usar oraciones compuestas causales, puedes explicar los motivos, mientras que las oraciones compuestas cuantitativas consecutivas te ayudan a expresar resultados que son consecuencia de la magnitud con la que se dio un evento. El reto de hoy. Busca en tu libro de texto un ejemplo de informe de experimento científico, identifica las oraciones compuestas que aparecen y subráyalas de acuerdo con el código de color que ocupaste en los ejemplos que se analizaron. Observa cómo el autor del informe emplea oraciones para explicar su investigación. Toma nota de los aspectos de escritura que te ayuden a escribir tu propio informe de experimento científico. Comparte tus borradores con tus maestras y maestros. Comenta con ellos la manera en que estás utilizando las oraciones compuestas para construir explicaciones. Consulta en tu libro de texto el aprendizaje esperado de esta sesión. Elabora informes de experimentos científicos utilizando adecuadamente el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica para complementar tu aprendizaje sobre las oraciones compuestas en la construcción de explicaciones. Busca el tema en Internet o libros sobre gramática española, incluso en enciclopedias impresas o electrónicas. Buen trabajo. Gracias por tu esfuerzo.